La palabra del Señor, el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículo 1. Siempre lo hacemos honrando al Trino Dios, y la palabra versa de la siguiente manera: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Esta expresión la voy a explicar acá, vaya a ser que se me olvide. El pináculo del templo era el templo de Herodes. Como los techos en ese tiempo eran cuadrados, como esos buildings comerciales de acá, la parte más alta que está viendo, bueno, no podría dar los datos exactos porque pero está en una esquina viendo para el lado del Monte de los Olivos, y esa es la parte más alta que tenía el templo porque quedaba para abajo al siguiente lado. Entonces a esa esquina de allá arriba, a eso le llamaban el pináculo del templo, la parte más alta. Cuando lo lleva a las alturas, alguien dice que la mente trabaja distinto cuando está en lo elevado, y por eso precisamente lo llevó a ese lugar. Entonces el diablo le llevó entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Amén. Y esta es la importancia de conocer la palabra del Señor. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y les servían. Amén. Esto es lo que nosotros conocemos como la tentación de Jesús en el desierto, después de que Él había sido bautizado. Y de aquí nosotros podemos aprender de la tentación de Cristo. Nosotros podemos aprender muchas cosas, porque usted y yo vamos a ser tentados también, y se requiere un balance espiritual. Amén. De eso vamos a hablar en esta noche, en esta tarde, si Dios permite, acerca de la tentación y cómo nosotros podemos resistir la tentación y cómo podemos llevar ese balance espiritual. Ayúdenme a orar, hermanos. Le damos gracias, Padre bueno, en esta hora, por su gracia, Padre Santo, que ha sido derramada sobre nosotros, sobre esta iglesia, sobre la congregación. Padre eterno, le damos gracias por los hermanos que están trabajando con los niños allá en el otro salón. Padre bueno, le ruego que los continúe usando de una manera sobrenatural para que sigan enseñando la palabra de Dios y estos niños vayan creciendo en el conocimiento de ella. Oro, Padre eterno, que esta palabra no solo llegue a la mente de las personas, sino que llegue también al corazón, para que traiga vida, Señor, para que haga un efecto, Señor, y cumpla el propósito para el cual usted la ha enviado en esta tarde, Señor. Oro, Padre bueno, por aquel que ha venido triste, Espíritu Santo, en esta hora, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús.
Jesús. Hay gente que ha venido enferma en este día, Padre bueno. Su palabra dice que Jesucristo llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, oh Padre Santo, en esta hora. Gente que ha venido pasando problemas, Señor, problemas en el hogar, problemas en el trabajo, problemas económicos, Señor, problemas con los hijos. Oh Espíritu Santo, en esta hora yo oro, Padre bueno, que se limpie la mente por un momento, Señor, para que podamos aprender de su palabra y a través de ella crecer, oh Padre bueno, en el conocimiento, para ser, Dios mío, un instrumento especial escogido para ser usado por Dios en este mundo. Padre amado, oramos por la gente que estará viendo esta predicación o está escuchando este mensaje en este día, Padre eterno, que sea de edificación para muchas vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Alabado sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. La tentación del Señor Jesús. Amén. Eso lo encontramos también en el Evangelio de San Marcos y también está en San Lucas. Y yo sé que muchas veces nosotros escuchamos de las personas que han caído en pecado y utilizamos la frase: el diablo me hizo caer o me hizo hacerlo, y es una afirmación que se hace siempre o que mucha gente hace para sentirse libre de toda culpa o para sentirse de alguna forma que no ha sido uno el culpable, sino que ha sido a causa de la tentación, ha sido a causa del diablo, ha sido por otra persona, y tratamos la manera de echarle la culpa a otra persona. Amén. Si no, vemos también el caso de Adán. Cuando él pecó, él le echó la culpa a Eva y luego a la serpiente, y así sucesivamente. Pero la verdad de todas las cosas es que Dios no tienta a nadie, y que la persona solo peca cuanto quiere y cuando quiere. Amén. ¿Es así o no es así? De las 100 veces, si somos tentados 10 veces o 100 veces, el 60% de las ocasiones cedemos a la tentación. Según las estadísticas, solo el 40% se resiste la tentación, y la Biblia dice: resistid al diablo y el diablo huirá de nosotros. Amén. Pero antes dice: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. De la única manera que nosotros podemos resistir la tentación es cuando estamos llenos del poder de Dios, como lo estaba el Señor. Acá la Biblia dice que Jesús fue llevado por el Espíritu hacia el desierto, y al final de toda esta tentación, lo que quería mencionar ahorita en el principio es que nosotros podemos echarle la culpa al presidente de la nación, podemos echarle la culpa a la iglesia, podemos echarle la culpa al pastor o a cualquier líder a nuestro alrededor, a la esposa, al esposo, a los hijos, pero al final del día la Biblia dice que serán juzgados cada persona de acuerdo a sus obras. Un día nosotros vamos a dar cuenta también de nuestras acciones. Quisiera llevarlo a la carta de Santiago, porque quiero leer unos versículos ahí en el capítulo 1 de Santiago. Capítulo 1, porque se los iba a mencionar, pero es mejor que lo veamos aquí todos juntos. Santiago 1:13. Santiago está después de Hebreos, la carta que se está estudiando los viernes acá. Y dice la palabra del Señor desde el versículo 12, más adelante lo vamos a mencionar, pero quisiera mencionarlo de una vez. En el versículo 12 del capítulo 1 de Santiago, la Biblia dice: bienaventurado el varón
que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y es seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces el pecado es un proceso, o es algo que comienza con una simple tentación. Ya el diablo sabe exactamente nuestras partes débiles, así como nosotros también conocemos nuestras partes débiles. El diablo también conoce nuestras partes débiles, y él trata la forma de alguna manera de hacer que nosotros caigamos, y esa va a ser una lucha continua cada día. Amén, gloria al Señor. La persona que está tratando de controlar no el balance espiritual, sino el balance físico de la persona, ahí le están poniendo siempre al frente mucha comida, a veces hasta de gratis, pan le están regalando los domingos. Amén, porque sabe que está queriendo controlar ese balance físico, que es también importante. Pero nosotros vemos acá también que a lo largo del ministerio del Señor Jesucristo, también Él fue tentado por el diablo, y Cristo en esa oportunidad, el Señor era tan divino como también humano. El Señor se hizo humano, se hizo hombre para padecer igual que nosotros, igual que el ser humano, para que podamos entender que así como Él pudo resistir las pruebas, nosotros también podemos resistir. En muchas oportunidades vemos al diablo tentando al Señor, o queriéndolo detener del proceso o del propósito que Dios tenía en su ministerio. Cuando Él aparece acá en la escena, el Señor se estaba apartando hacia afuera para pasar tiempo con el Padre, porque iba a dar inicio a su ministerio. Más adelante Dios, el diablo a través de Pedro, le pone a Pedro enfrente para que lo detuviera a salir hacia Jerusalén, y es cuando el Señor le dice: apártate de mí, Satanás, porque sabía que él tenía algo que hacer. Y es más, ya de último, antes de ir a la cruz, antes de ser atrapado por las fuerzas, por los romanos o por los judíos, antes de ser atrapado, el Señor, el diablo también lo quiso detener. ¿Sabe qué? En ese momento, cuando Cristo estaba en la última cena, nosotros nos podemos poner a pensar que donde estaba el Señor, el diablo no andaba, pero ni cerca de donde Él estaba, pero ahí se metía también. Cuando estaban en aquel lugar, la Biblia dice que Satanás entró en Judas y Judas lo entregó. En ese momento allá andaba también el diablo en aquella hora, queriendo boicotear, sería la palabra, el proceso o detener a Jesucristo de ir a la cruz a morir por la humanidad. Pero Cristo había venido con un propósito definido. Él vino a morir por nosotros, Él vino a dar su vida por usted y yo. El Hijo de Dios se hizo hijo de hombre para que el Hijo del hombre pudiera llegar a ser hijo de Dios. Amén, alabado sea su nombre. Él tuvo que dejar su trono de gloria y venir a la tierra, porque usted y yo no teníamos acceso al cielo si Él no hubiera bajado por nosotros. Gloria al Señor. Pero así como el Señor fue tentado también, vea las cosas, y yo esto lo voy a mencionar antes, porque somos nosotros mucho más vulnerables en los momentos que creemos que estamos más cerca de Dios. Cuando acabamos de
a veces de obtener una gran victoria espiritual. Yo se los puedo contar por experiencia personal. Estar detrás de un púlpito no es nada fácil, hermanos, es algo bien difícil, y yo admiro esas personas que predican 3 veces los domingos, el miércoles, los viernes, y están en un lugar, están en otro. Estuvimos en una boda anoche y el pastor acababa de estar predicando en un funeral, luego está en una boda, luego está en otro lugar, y eso es continuo, es un trabajo bastante, bien fuerte. Y cuando nosotros creemos que o sentimos que hemos hecho un buen trabajo, a mí me ha pasado, a veces salimos nosotros satisfechos con la predicación, a veces nos vamos convencidos, la cosa pudo haberse hecho mejor, o esto no funcionó, o la alabanza no salió bien, o el sonido estuvo dando problemas, o estaba un niño llorando, o estaba una persona acá tal vez que lo veíamos distraído, o de alguna forma cualquier cosa puede pasar. Pero hay días que salimos de acá nosotros con el espíritu en alto, nos gozamos porque el Señor nos habló, y si la persona estuvo predicando, se gozó porque de alguna forma sintió libertad para predicar. Cuando vamos en esa condición, saliendo de la iglesia, la llamada por teléfono de una persona y el gozo se le fue al piso. Amén. A muchos nos ha pasado, nos pasa, porque el diablo tiene esa astucia para quitarle el gozo a la persona, para hacerle la guerra continuamente. Gloria al Señor. Pero de aquí nosotros podemos aprender muchas cosas de esta lección, porque, y lo voy a llevar mejor, si me ayuda por favor, el tiempo en esta tentación, y ahí nos vamos a ir un poquito más atrás, porque de aquí vamos a aprender algo. La Biblia dice en el capítulo 3 y versículo 15 hacia adelante, 16 en adelante, dice que Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua. Amén. Y este es un mensaje también para las personas que creen que se debe bautizar por aspersión. El Señor Jesucristo fue bautizado en el río del Jordán y subió del agua, y la Biblia dice que los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una gran voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en él en quien tengo complacencia. Y esta era la voz del Padre dando testimonio acerca del Señor. Entonces dice Jesús, llevado por el Espíritu hacia el desierto. Y aquí es donde yo quiero hacer énfasis en este versículo para dar inicio. El evangelista San Marcos dice inmediatamente, o sea, enseguida después de que él fue bautizado, después de que recibió la aprobación del Padre, él sale hacia el desierto, y allí es donde aprovecha el diablo de comenzar a lanzar los ataques para nosotros. Y eso lo ha hecho siempre con los hijos de Dios. Es claramente enseñado en la Biblia que en esos momentos grandes de nuestro ministerio, cuando creemos que las cosas andan a una altura, allí es donde el diablo aprovecha para querernos bajar. El profeta Elías es un ejemplo de lo que quiero dar a entender en esta tarde. Cuando el profeta Elías fue llamado al ministerio, la Biblia dice que Dios le dijo que se fuera para el desierto y que allá él lo iba a sustentar. Allá le dio agua del arroyo de Querit, pero luego el agua se termina y luego comienza su ministerio a florecer, cuando comenzó a ver la mano de Dios y se presenta al rey Acab y luego a los sacerdotes, y luego ora
pedía para que descendiera fuego del cielo, y luego sale y continúa su ministerio. Mata a los profetas de los Baales que había en aquel tiempo y sale su ministerio. Pero no pasaron ni 24 horas cuando le manda el mensaje Jezabel que se considere ya un hombre muerto, como decimos nosotros. Entonces Elías sale huyendo y se mete allá, se va a acomodarse debajo de un árbol porque tuvo temor de aquella amenaza. Un hombre huyendo de una mujer. En aquel tiempo eso era algo, como quien dice, eso era lo menos que un hombre, y contimás un hombre de Dios que acaba de orar y que fuego descendió del cielo, de que acaba de orar para que no haya lluvia sobre la tierra. Ahora lo vemos también huyendo, y eso es precisamente lo que hace el diablo para llevarnos a nosotros, como llevó al profeta Elías a esconderse debajo de un árbol, a esconderse debajo de una cueva, justamente después de los momentos más altos en la vida de la persona. Yo no sé si a usted le ha pasado alguna vez, pero a mí continuamente me ha pasado cuando creemos que todo va saliendo bien y que nos sentimos fuertes en el Señor, y es una realidad, nos sentimos fuertes, gloria al Señor, pero ese momento es lo que el diablo aprovecha también para lanzarnos esos ataques sobre nosotros, porque él se da cuenta que estamos siendo una amenaza para el reino de las tinieblas. Ahora, el tiempo, la Biblia dice que el Señor Jesús se fue para el desierto, y después de haber ayunado por 40 días, luego él comenzó su ministerio. El profeta Elías también anduvo por 40 días en aquel camino por el desierto. Moisés anduvo antes de comenzar su camino por 40 días también en preparación. El pueblo de Israel caminó por el desierto por 40 días, 40 días, 40. El número 40 es el número de opresión seguido por liberación. Alabado sea su nombre. Cuando el pueblo de Israel estaba siendo atacado por Goliat allá en el campo de batalla, la Biblia habla que el rey David llegó a dejarles almuerzo a sus hermanos, pero estaba Goliat en aquel momento. Parece que mencionamos en alguna oportunidad, lo hemos hablado, en el plan de David. Él no llevaba en su mente matar a Goliat, simplemente Goliat se paró en el camino y David lo tuvo que apartar del camino. Alabado sea su nombre. Cuando usted y yo andamos llenos de Dios, las amenazas que vengan del diablo, en el nombre de Jesús las vamos a derrotar. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de cualquier fortaleza. Este hombre se va, o este pastorcito se va y agarra 5 piedras del arroyo. 5 es el número de gracia. David sale con aquellas 5 piedras, y para acabar de completar, el pueblo de Israel entendía perfectamente lo que estaba pasando, porque David era el hijo número 8 de los hijos de Isaí. El 8 es número de nuevo comienzo. David estaba a punto de recibir la gracia de Dios y traerle un nuevo comienzo al pueblo de Israel. 5 por 8, 40, el número de opresión seguido por liberación. David le estaba trayendo una nueva esperanza al pueblo de Israel. Y yo quiero decirle en esta tarde, no importa qué tan grande sea la amenaza del diablo, tenemos en nosotros el poder del Espíritu Santo. La Biblia dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuántos se gozan por ello? Gloria al Señor. Eso es el tiempo de la tentación. Inmediatamente después de que fue bautizado, subió del agua
y los cielos se abren y recibe la aprobación del Padre diciendo: este es mi Hijo amado. Y a veces nosotros recibimos a veces el mensaje de Dios y sabemos que el Señor nos va a usar en gran manera, pero no se nos avisa o no se nos dice que vamos a ser llevados también al desierto. Amén. El desierto es importante o es necesario para cada cristiano. Ya le voy a decir por qué. En segundo lugar, miramos lo que es el lugar de la tentación. Vimos primero el momento de la tentación, el tiempo de la tentación, lo que estaba pasando justamente antes de ver la gloria, antes de ver las cosas. Pablo dice: se me ha abierto grandes puertas para predicar el evangelio, pero muchos son los adversarios. Amén. Eso tengámoslo nosotros garantizado, que cuando Dios abra puertas, muchos van a ser los adversarios. Pero Jehová le dijo al pueblo de Israel: mas Jehová va delante de ti, no temas ni te intimida. Gloria al Señor. Esa palabra se la dio a Moisés para que no dejara de caminar, porque Dios iba con él. Entonces Dios espera, o el diablo espera, los momentos más altos en la vida de la persona para atacarlo con toda su fuerza. El tiempo de la tentación, el momento que acababa de recibir la aprobación del Padre. Luego vemos el lugar de la tentación. La Biblia dice que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y esto, al estudiarlo más despacio, estamos viendo de que no fue forzado por Dios, no fue forzado por el Espíritu, sino que la expresión viene a darse como cuando uno es movido a hacer algo. No sé si le ha pasado a usted, y a veces somos desobedientes. El Espíritu Santo nos redarguye que tenemos que hacer algo, pero decimos, como dice un hermano por ahí: waiting on the Lord, I'm waiting on the Lord, esperando en el Señor. Y el Señor, ¿qué tiempo está esperando por nosotros? Amén. O esperando que se aparte para levantar a otra persona. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea su nombre. Gloria al Señor. Y mucha gente dice: esperando. Y está, entonces eso era lo que estaba pasando en aquel momento. El Espíritu mueve al Señor para llevarlo al desierto, para ser tentado por el diablo. Pero él estaba también queriéndole dar un mensaje a Satanás a través de su Hijo, que Cristo había venido con un propósito. Gloria a Dios. Y para nosotros también nos da a entender que Él padeció de esta forma. Él era, dijimos al principio, 100% humano y 100% divino. Amén. Y eso es lo que muchas personas les cuesta entender. Los musulmanes dicen: ¿cómo es que siendo Dios puede morir? Entonces no es Dios. Y ustedes dicen que Dios es eterno. Jesús se hizo hombre para morir, para padecer por nosotros, pero Él no dejó de ser también Dios. Como Dios, Él es Dios, Él tiene poder. Como Dios, Él podía resucitar. Como humano, Él pudo morir. Como humano, pudo padecer, para que nosotros también entendamos. La Biblia dice en Hebreos 2:18 que Él mismo padeció siendo tentado, también puede socorrer a todos los que son tentados. Amén. Si Él padeció todas estas cosas, Él sabe que nosotros también podemos soportar las tentaciones que el diablo nos manda. Gloria al Señor. Ahora, vamos, el lugar de la tentación dijimos que es el desierto. El desierto es importante para la persona. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han pasado por el desierto? Pero algo que yo he aprendido: en el desierto aprendemos a depender de Dios. Amén. En el desierto es cuando conocemos que Él es el agua de la roca. Gloria a Dios. En el desierto, cuando dice fue al desierto, en el desierto para los judíos
era algo donde solo habitaban las fieras, donde era como quien dice lugar habitado por los animales salvajes y habitado por el diablo, lugares, regiones que eran gobernadas por Satanás. Pero para nosotros es importante también el desierto de vez en cuando, porque muchas veces nos acomodamos demasiado, y es importante que Dios ponga estas cosas en nuestra vida, porque no hay crecimiento muchas veces espiritual, y el mejor crecimiento que nosotros recibimos es cuando estamos bajo presión. Cuando estamos bajo presión es cuando más oramos, es cuando más buscamos a Dios, es cuando más lloramos, amén. Es cuando la gente viene al altar, es cuando la gente llora. Ayer le decía yo a alguien, dijo un pastor, que es saludable venir al altar de vez en cuando y llorar. La persona que no llora se le hincha la cabeza, amén. Se pone orgulloso que no necesita nada de los demás. Es bueno a veces, hermanos, de vez en cuando llorar en la presencia del Señor, decirle a Él cuánto lo amamos, gloria a Dios. Pero todo este desierto es importante para cada persona. Cuando Dios tenía aquel propósito con José, el hijo de Jacob, lo tuvo que llevar a la cisterna, tuvo que ser vendido por sus hermanos, tuvo que ser puesto en la cárcel, pero luego Dios lo hizo gobernador de Egipto. Y muchas veces es lo que a nosotros nos cuesta entender, por qué estamos pasando por ese desierto también. Pero algo que yo he aprendido en el caminar, que por el desierto solo pasan las personas sobre las cuales Dios tiene grandes propósitos, amén. Y tenemos que pasar por el desierto para aprender a creerle más al Señor, para aprender a crecer en fe. ¿Cuántos se gozan en esta tarde? Gloria al Señor. Dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios por ese desierto que nos ha tocado pasar algunas veces. Dios le dijo a Israel: te voy a llevar al desierto y ahí voy a platicar contigo, amén. A veces el Señor nos aparta a ese lugar solo, se alejan los hermanos, se alejan los amigos y nos lleva al desierto porque quiere tener una plática con nosotros, gloria a Dios. En primer lugar, vemos que el diablo le dice al Señor, la primera tentación que le da es la tentación con la comida, y le dice, dice la Biblia que después de que había ayunado tuvo hambre, y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y es lo que usa el diablo siempre para tentarnos a nosotros, amén. Si me ayuda por favor con el otro slide, hermano, el propósito de la tentación. La Biblia dice que bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando ha resistido recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Pero esto es a aquellos que soportan la tentación, y muchas veces soportar la tentación es lo difícil en el caminar. Lo lleva acá y le dice: tú puedes decirle a estas piedras que se conviertan en pan. Cristo tenía poder para convertir esas piedras en pan. Él es el creador de todas las cosas. Cuando vinieron las fieras ahí, las fieras le obedecían porque ellas sabían que estaban viendo al creador, aquel que los había hecho. Y esto tiene mucho que nosotros podemos nosotros aprender de acá. En el Evangelio de Juan, o en la carta de Juan, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, y comienza otra vez las tres cosas que le ofreció el diablo al Señor: los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Todo esto no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, en la primera tentación le ofrece los deseos de la carne. Yo sé que es algo con lo que nosotros día a día estamos trabajando, y es
es un trabajo continuo que cada uno de nosotros tiene que sobrellevar. Amén. Y hay tentaciones también que nosotros mismos las buscamos. Hay que ser honestos. Amén. O no, amén. Decía un hermano, amén, hermanos, o no, amén. Hay tentaciones que nosotros mismos las buscamos. Y decía un hermano, mi hermano, el que es pastor, hablando de cierta persona allá, y dice, más me parece, dice, que se comió una banana y tiró la cáscara al frente para después pararse en ella y resbalarse, dice, y decir que alguien lo botó. Amén. Y eso sucede en muchas personas. Cuentan la historia de un señor que tenía la costumbre de pasar por Krispy Kreme todas las mañanas antes de ir a trabajar, y sabía que eso le estaba afectando su salud, pero él decía, yo no puedo soportar esa tentación. Bueno, Krispy Kreme, para los que están en línea, es donde venden donas, es pan dulce. Entonces, y dice que él la tentación era tan fuerte y él tenía que parar a comprarse unas donas o pan en la mañana, sabiendo que le afectaba su salud. Pero vino un día y dijo, voy a hacer un esfuerzo. Y dijo él, solo me voy a detener ahí si encuentro un parqueo enfrente de la puerta. Esa es la señal que él puso: si hay parqueo enfrente de la puerta, me voy a detener. Entonces dice, después de haber dado vueltas alrededor del parqueo por 8 veces, encontró un parqueo enfrente de la puerta. Hasta que alguien se fue, hubo la oportunidad. Entonces eso pasa con nosotros muchas veces. Hay que ser honestos, hermanos. Esperamos la oportunidad, gloria a Dios, y el diablo tratará, si no es de una forma, es de otra, de poner la tentación. Y quiero decirle, somos humanos, somos reales. La tentación va a estar allí al frente de nosotros, para los hombres, para las hembras. El deseo de la vista, el deseo de la carne, la vanagloria de la vida, todo esto va a venir donde la persona. Amén. Y estamos viviendo nosotros hoy en día tiempos peligrosos. Se da cuenta el límite o las estadísticas de los divorcios aquí en Estados Unidos, cómo van hasta arriba, cómo la gente está siendo atacada, no solo de los hombres, sino también las mujeres, por las redes sociales, por lo que ven en los teléfonos, por lo que ven en la televisión, por las películas, por lo que se enseña, por todas estas cosas, siendo atacado. Y de esto nosotros tenemos que aprender que tenemos que estar velando 24 horas al día, porque el diablo no descansa y él busca la forma, la manera de acorralarlo, para ver si uno puede ceder a aquella tentación. Amén. No hablando solo no hablando de comida, sino de tentación de la carne, de seducir a la persona a pecar. Y yo le contaba a mi esposa hace un poco tiempo, me mandaron a tomar una clase aquí por North Carolina, algo arriba, y fui. Ese día me apartaron el cuarto de un hotel para llegar. Cuando llego al lobby y digo agarrar para mi cuarto, lo primero, una mujer entra al elevador. Cuando se abrió, ella entra y como quien dice, vas a pasar tú también. Y le digo yo, no, Mark Lobo no entra a un elevador con una mujer que no sea mi esposa. Amén. Entonces no, le digo, gracias, yo voy a agarrar un café y después sigo hacia arriba. Y eso son las cosas que uno tiene que poner sus propias barreras alrededor, porque el diablo no deja pasar una oportunidad para ponerle una tentación a la persona. Y por lo tanto debemos de estar nosotros con toda la armadura de Dios. Alabado sea su nombre, gloria a Dios. La primera tentación que le pone le ofrece que convierta las piedras en pan. En segundo lugar, le ofrece la segunda y le dice al Señor, lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo. Ahí es donde nosotros vemos que
que el Señor le dice, escrito está. Y esa es la importancia de conocer la palabra de Dios. Amén. Y Dios honra a los que lo honran. Dios se complace de aquellas personas que le obedecen. Gloria a Dios. Podemos hablar muchísimo acerca de esto. La tercera tentación que le da, le dice y le promete todos los reinos del mundo. Yo sé que nosotros de aquí podemos aprender mucho. Yo sé que estamos predicándole a una generación hoy en día que no desconoce de las artimañas del diablo, todo lo que el enemigo trata de hacer para atacarnos a nosotros. Pero hay, hermanos, hay una gran guerra hoy en día. Es una guerra espiritual que nosotros tenemos, y los ataques del enemigo están siempre al frente de nosotros, y él nos quiere tomar o nos quiere hacer agarrar el camino fácil. Y esto quiero que nosotros lo llevemos a nuestra mente. Así como le estaba queriendo hacer el camino fácil al Hijo de Dios, así muchas veces a nosotros nos presenta las cosas fáciles. Amén. Pero quiero decirle que aquella persona que ha recibido un llamado de Dios va a ser tentado, va a ser probado, va a ser llevado al desierto. Gloria al Señor. Pero hay que soportar las pruebas y hay que seguir hacia adelante y hay que cumplir el propósito para el cual nosotros hemos sido llamados. ¿Cuántos se gozan en este día? Gloria al Señor. Esa lección nosotros la podemos ver acá. Si el Hijo de Dios fue tentado, nosotros también vamos a ser tentados. Pero Él fue tentado en carne, siendo humano, para dejarnos un ejemplo a nosotros, que nosotros también podemos resistir la tentación. Y ahora yo voy a cerrar con este texto, y estas son las armas que el Señor nos da para soportar la tentación. Si me ayuda con el próximo slide, hermanos, si está por ahí. 2 Corintios capítulo 10 versículo 3, la Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. El apóstol San Pablo también dice a los Efesios que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, con todos esos espíritus que se levantan. Son fuerzas satánicas atacando al pueblo de Dios. Pero por ello, como no es lo que nosotros tenemos, no es lucha contra carne ni sangre, Pablo también dice que nuestras armas tampoco son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de cualquier fortaleza. ¿Cuántos se gozan en este día? Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Gloria al Señor. Hasta aquí vamos a llegar en esta tarde. Aprendemos nosotros, tenemos nuestra armadura para resistir las pruebas, pero hay que ponérselas, hermanos. La Biblia dice: orad y velad para que no entréis en tentación. Amén. Cuando la persona, hay muchas estadísticas que le hubiera leído, pero muestran que el cristiano es más vulnerable, y esto no necesitamos nosotros estudiarlo. Cuando nos alejamos de Dios, cuando nos alejamos de la presencia del Señor, cuando nos alejamos de la comunión con los hermanos, es cuando nosotros somos más débiles a los ataques del enemigo, y es cuando el diablo más aprovecha para darnos un solo golpe. Él no llega con aquella misericordia como llega el Señor donde nosotros. Él trata la forma de derribarnos de una sola vez, pero poderoso es el Señor que nos mantiene a nosotros siempre en pie, hermano. Gloria al Señor. Le damos gracias a Dios. Yo sé que
el tiempo va transcurriendo y queremos hacer una oración por todos los niños que van a ir a la escuela y aún por los que no van a la escuela. Hay otros que van al daycare, otros que quedan en la casa. Oramos también por los padres, por los de middle school, los de high school, los de la universidad, los que no están acá. Hay que llevarlos en oración en este día. Así que voy a pedir, por favor, si pueden pasar con los niños, si alguien le ayuda, por favor. Mi esposa, si le puede ayudar, por favor. Y también, alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Bueno, ya estamos fuera del aire, ¿verdad? Estamos en aire todavía. Queremos darle las gracias a la audiencia que nos sintoniza. Y vamos a estar orando por las familias también. Yo sé que en algunos otros países la escuela está en proceso en este momento, pero aquí en Estados Unidos es el momento que va a comenzar, y vamos a orar tanto por aquellos que ya iniciaron como por los que no han empezado, para que el Señor los cubra con su presencia, que ponga maestros buenos también, y oramos siempre para que el Señor continúe salvando a las personas. Si no ha recibido a Cristo, hoy es el día que el Señor puede hacer también un milagro en su vida, escribir su nombre en el libro de la vida. Gloria al Señor. Dios es bueno y su mano no se ha cortado para sanar. Él sigue esperando. Vamos a orar. Le damos gracias, Señor, en este día. Padre Santo, quisiera por favor allá David, Jeremías, Camila, por favor, aquí para el frente, para el altar. Y luego voy a pedir si puede, como en la guerra en Israel, en la retaguardia, ahí vienen los padres también. Amén. Christopher, si pudieras pasar por acá, por favor, vamos a llevarte en oración. Ven, alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Poderoso Dios, gloria a Dios. Y los padres, los que están ahí en las sillas, pueden levantar las manos de ahí. Gloria al Señor, porque yo sé que en este día vamos a orar.